Hoy tenemos frente a nosotros una pila de documentos desclasificados e informes de inteligencia global que, francamente parecen sacados de una película de espionaje. Ujú, totalmente. Estamos hablando de estudios de seguridad, análisis tácticos y reportes inmensos. Hay uno muy revelador titulado Beyond the Caliphate. Y la misión de esta exploración de hoy, de este análisis profundo, es desglosar algo que rara vez se explica con claridad. Sí, el cómo mutó realmente la estructura del terrorismo global moderno. Exacto. Vamos a rastrear cómo Al-Qaeda pasó de ser una organización con una jerarquía rígida, casi corporativa, a convertirse en una red fantasma totalmente descentralizada. Y el nivel de detalle en estos reportes es abrumador, porque revela cómo un simple cambio táctico puede, alterar toda la arquitectura de la seguridad internacional. Especialmente cuando lleguemos al cisma. Esa fractura brutal entre Al-Qaeda y el Estado Islámico o ISIS. Claro, eso cambió las reglas del juego para los analistas de contraterrorismo. Y antes de sumergirnos, un apunte necesario para quienes nos escuchan. Estamos a punto de desglosar material sumamente denso y políticamente complejo. Hablamos de extremismo religioso y geopolítica. Así es. Nuestro trabajo hoy es ser un puente hacia lo que dicen estos informes. Vamos a reportar los hechos de manera puramente analítica. Obviamente no estamos respaldando ninguna ideología, ni justificando la violencia que aparece en los textos. Cierto, simplemente intentamos entender de manera objetiva la mecánica organizacional que mueve estas estructuras en el tablero mundial. Y es un tablero que, para entenderse en su forma actual, requiere dar un paso atrás, ¿no? Definitivamente. Para entender el presente primero hay que viajar al pasado, específicamente a 1979. Es el epicentro de todo. Quienes siguen la geopolítica saben que 1979 es el año de la revolución islámica en Irán. Cae el Shah, un líder respaldado por Occidente, y sube al poder una república teocrática. Ajá. Pero, siempre me ha parecido una paradoja enorme. Esa revolución fue de corte chiita. ¿Cómo es que termina moldeando e inspirando a grupos yihadistas de origen sunita? Históricamente ven a los chiitas como rivales acérrimos o incluso apóstatas. Bueno, lo fascinante aquí es el poder del simbolismo político. O sea, pesó mucho más que la divergencia teológica. Los documentos muestran que, aunque se odiaran doctrinalmente, los líderes sunitas radicales tomaron notas muy cuidadosas de lo que ocurrió en Teherán. Vieron un modelo de éxito, digamos. Exacto. La revolución iraní demostró dos cosas impensables hasta ese momento. Primero, que era posible derrocar a un régimen sólidamente respaldado por una superpotencia occidental. Rompió el mito de la invulnerabilidad de Occidente en la región. Y segundo, demostró que la idea de fusionar el poder político absoluto y el poder religioso en un Estado moderno no era una fantasía de los libros de historia medieval. Era un proyecto político viable en el siglo XX. Sirvió como la chispa que encendió la imaginación de esas células. Células que hasta entonces operaban a una escala diminuta. Ok, vamos a desempacar esto. Porque la forma en que operaban esos grupos antes de 1988 era radicalmente distinta a la red global que vemos hoy. Los reportes mencionan grupos salafistas pioneros como Al-Jamaa al-Islamía en Egipto o las primeras facciones del grupo islámico armado en Argelia. Y ellos tenían lo que la doctrina llama la estrategia del enemigo cercano. Fíjate que ese concepto del enemigo cercano es crucial para entender el contraste con el presente. La doctrina de esa época dictaba que el problema principal no estaba en Washington o en Londres. Estaba en casa. Exacto. Estaba en El Cairo, en Argel, en Riad. El objetivo primordial era derrocar a esos regímenes locales seculares a los que tildaban de corruptos. Básicamente querían limpiar su propia casa antes de mirar al vecindario. O sea, derrocar al gobierno local para instaurar pequeños emiratos territoriales. Y aplicar allí su visión puritana, la Isba, que es la regulación estricta de la moralidad pública. Pero sus redes eran frágiles, muy parroquiales. Todo esto cambia drásticamente con la guerra de Afganistán. Contra la Unión Soviética en los años 80. Ese conflicto funcionó como una academia militar internacional. Fue el primer gran llamado a filas cruzando fronteras. Y lo que surge de esa guerra, en 1988, es la fundación de Al-Qaeda. La cúpula liderada por Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri heredó algo que los pequeños grupos egipcios o argelinos nunca tuvieron. ¿Contactos globales? Contactos, experiencia táctica paramilitar real
y acceso a armamento pesado. Pasaron de ser teóricos conspirando en sótanos a veteranos de guerra con una estructura logística probada en combate. Pero a pesar de tener esa estructura militar, seguían enfocados en el Medio Oriente, hasta que ocurre un giro estratégico que lo cambia absolutamente todo. El pivote hacia el enemigo lejano. Y exacto. Tras la guerra, la cúpula se muda a Sudán, en la década de los 90. Y es ahí, o un poco después, donde los informes señalan este gran pivote. Y a ver, desde una perspectiva táctica, si el objetivo es derrocar al gobierno de Egipto o Arabia Saudita, ¿por qué irte a atacar a una superpotencia occidental a miles de kilómetros? Suena contraproducente. Suena a un error de cálculo gigante. Desde fuera sí, parece un error de cálculo enorme. Pero la lógica interna, según la famosa Fatwa de Bin Laden de 1998, tiene un sentido estratégico perverso. A ver. La doctrina justificaba este cambio argumentando que los regímenes locales árabes eran simplemente marionetas débiles. Como si Occidente fuera el titiritero sosteniendo los hilos de esos gobiernos locales. Esa es la metáfora perfecta. El argumento ideológico era que estos gobiernos locales solo lograban sobrevivir y reprimir a los movimientos islámicos gracias a la inyección constante de dinero y armas de potencias extranjeras. Claro, el apoyo político distante. Entonces, la justificación del terrorismo global se basaba en la idea de que si atacas al titiritero, este soltará los hilos. Buscaban hacer que el costo de intervenir en el Medio Oriente fuera tan alto para Estados Unidos que terminaran empacando sus cosas y retirándose. Tal como lo habían hecho antes en lugares como Somalia. Y una vez sin apoyo occidental, esos regímenes locales colapsarían por su propio peso, despejando el camino para el califato panislámico. Es una apuesta monumental. Y requería una organización monumental. Antes de los atentados del 11 de septiembre, la estructura que Al-Qaeda había heredado de los campamentos en Afganistán era profundamente piramidal. Operaban casi como una corporación multinacional. Muy burocrática. Tenían al emir en la cima, un consejo shura tomando decisiones estratégicas y luego comités compartimentados. Un brazo militar, uno financiero, otro de propaganda. Si una célula en Europa quería ejecutar un ataque en el año 2000, no podía simplemente actuar. Tenía que enviar una propuesta a la sede central, pedir presupuesto, esperar la aprobación y luego recibir los fondos mediante mensajeros. Todo pasaba por el escritorio del jefe. Lo cual nos lleva al colapso de ese modelo piramidal. Exactamente. Tras los ataques del 11 de septiembre, la maquinaria militar y de inteligencia occidental cayó sobre ellos. La pérdida inmediata de su santuario físico en Afganistán, sumada a las incesantes campañas de eliminación mediante ataques con drones... ¿La estrategia de decapitación? Sí, eso los obligó a enfrentarse a una realidad brutal. Una pirámide gigante es un blanco demasiado fácil. Y ahí es donde la necesidad de supervivencia los empuja a mutar. Es como si esa corporación gigante cerrara su sede central de la noche a la mañana y le dijera a sus gerentes regionales, bueno, aquí está el manual de marca, la ideología, pero a partir de ahora cada quien consigue su propia financiación. Y planea sus propios proyectos. La famosa estructura centrífuga o de red descentralizada. Y si conectamos esto con el panorama general, la resiliencia organizacional de este nuevo modelo fue asombrosa, especialmente frente a los ataques dirigidos a operativos clave. ¿Te refieres a la operación contra Osama Bin Laden en 2011? Me imagino que eliminar a la figura central debió generar una crisis de sucesión enorme. Causó un vacío masivo. Bin Laden tenía una autoridad casi mítica dentro de sus filas, y cuando Ayman al-Zawahiri asume el control, se topan con un problema. No tenía el mismo arrastre. Carecía por completo del carisma magnético de su predecesor. Era visto más como un académico distante. Bajo el modelo corporativo antiguo, esa debilidad en la cima habría desmoronado la organización por completo. Pero para 2011 ya no necesitaban a un microgerente en la cima. Las franquicias locales ya eran autónomas. Precisamente, las ramas regionales no dependían de que Zawahiri aprobara transferencias bancarias o mapas tácticos. Operaban de forma independiente, lo que hizo que la red sobreviviera a la eliminación de su fundador. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el concepto de franquicia hace que parezca que todas las ramas actuaban igual, y los reportes detallan que no es así en absoluto. Tienen identidades muy distintas. Miremos dos estudios de caso que ilustran esta autonomía operativa. Al-Qaeda en el Magreb Islámico, conocida como ACMI, y Al-Qaeda en la Península Arábiga, o AQPA. El contraste entre ambas revela el verdadero grado de independencia de la red.
ACMI nace en Argelia y se expande por el Sahel. A pesar de portar el sello global de Al-Qaeda, su núcleo era profundamente regional. Operaban casi como una mafia insurgente. Interesante. En lugar de buscar complots internacionales, descubrieron que financiar sus operaciones a través de redes de contrabando en el desierto y el secuestro de ciudadanos europeos era un negocio sumamente lucrativo. Y leí en los informes que ACMI desobedecía constantemente las sugerencias de la cúpula central de atacar suelo europeo. Porque, lógicamente, si haces estallar una bomba en una capital en Europa, toda la maquinaria antiterrorista va a caer sobre tus rutas de contrabando en África. Táctica local. Preferían el dinero y el control local antes que la yihad global. Protegían sus márgenes de ganancia. Totalmente. Pero en la otra cara de la moneda tenemos a AQPA, operando en el caos de Yemen. Ellos tomaron la doctrina del enemigo lejano como un mandato absoluto. Fueron los que se enfocaron intensamente en complots externos. Fueron los arquitectos de tramas muy sofisticadas. Planificaron y se atribuyeron ataques externos mayores, como la masacre en las oficinas de la revista Charlie Hebdo en París. Ese contraste entre AQM y AQPA también refleja cómo evolucionó la metodología de planificación de los ataques. Pasamos de eventos masivos, multimillonarios y coordinados como el 11 de septiembre o volar las embajadas, a una táctica muchísimo más barata. La externalización a través de la inspiración. Los lobos solitarios. Exacto. Pero esto plantea una pregunta importante en los estudios de seguridad. Si tienes a una franquicia secuestrando gente en el Sahel, a otra planeando complots en Yemen y a individuos aislados operando sin órdenes directas, ¿cómo mantienes la unidad ideológica? Sin que la marca se desintegre. Sí. La respuesta está en los medios digitales y las estrategias de comunicación. AQPA fue la vanguardia en este aspecto. Crearon la revista digital Inspire, publicada directamente en inglés. Fue un cambio de paradigma brutal. Ya no necesitaban que un recluta viajara a un campamento físico para recibir entrenamiento. No. A través de líderes carismáticos mediáticos como Anwar al-Awlaki, lograron empaquetar su ideología en formatos descargables. Proveían instrucciones tácticas directas a sus simpatizantes en Occidente. En esas revistas mezclaban artículos doctrinales con manuales ilustrados sobre cómo construir un explosivo, en casa. Dotaron a sus seguidores de herramientas mientras mantenían la ficción de un movimiento unido. Y sin embargo, mientras perfeccionaban esta red, se estaba gestando la ruptura interna más grave de su historia. Hablemos del elefante en la habitación. El cisma con el Estado Islámico. Para entender esa fractura, hay que observar los factores que la detonaron desde su génesis en Irak. Tras la invasión de 2003, un militante llamado Abu Musab al-Zarqawi forma Al-Qaeda en Irak. Y desde el día 1, Zarqawi fue una piedra en el zapato para la cúpula central. Ignoraba todas las órdenes, ¿verdad? Sistemáticamente. Mientras Zawahiri le mandaba instrucciones de enfocar los ataques contra las fuerzas extranjeras para no alienar al pueblo, Zarqawi optó por una brutalidad sectaria extrema. Una carnicería indiscriminada contra la población chiita. Quería desatar una guerra civil total. Y esa desobediencia sembró una semilla de desconfianza muy profunda. Años después, el heredero de esa organización iraquí, Abu Bakr al-Baghdadi, decide expandir sus operaciones a Siria. Para formar el Estado Islámico en Irak y Siria. Y para absorber a la franquicia oficial de Al-Qaeda allí, que era el Frente al-Nusra. Como una adquisición hostil dentro del propio terrorismo. Literalmente. Y cuando Zawahiri le ordena públicamente a Baghdadi que retroceda, que regrese a Irak, Baghdadi publica un audio rechazando la orden, rompe formalmente con Al-Qaeda en 2014. Y los desacuerdos, según los informes, no fueron solo riñas de liderazgo. Revelaron diferencias doctrinales y estructurales insalvables sobre la gobernanza local. Es un contraste fascinante. Las franquicias exitosas de Al-Qaeda, como Al-Nusra en Siria, aplicaban un enfoque más suave. Se aliaban con facciones locales, proveían servicios básicos, hacían proselitismo. Al-Qaeda intentaba ganar influencia haciendo campaña a largo plazo sin declarar un estado formal. Porque sabían que alienar a la población musulmana garantizaba el fracaso. ISIS operaba con la visión diametralmente opuesta. Buscaba el control territorial absoluto e inmediato. Llegaban a quemar el ayuntamiento el primer día, masacres purificadoras y la imposición inmediata de un califato. Exigían la sumisión instantánea, bajo la premisa de que el califato ya era una realidad física.
Y frente a esto, la estrategia de Al-Qaeda central para deslegitimar a ISIS fue muy específica. Argumentaron teológicamente que el califato de ISIS era ilegítimo, ¿cierto? Exacto. Argumentaron que fue una declaración unilateral, sin consulta previa con la comunidad musulmana global, la UMA. Un intento de usurpar la autoridad. Y estas diferencias doctrinales impactaron de lleno en los mecanismos de financiamiento. Es ahí donde la autonomía de ambas organizaciones toma rutas separadas. El modelo de ISIS dependía casi en su totalidad de su protoestado. Al tener territorio físico, montaron una burocracia impositiva masiva. Impuestos, extorsión a ciudadanos y, crucialmente, el petróleo. Su autonomía estructural nacía del suelo que pisaban. Mientras que Al-Qaeda dependía de redes financieras ocultas, donantes internacionales en el Golfo, organizaciones benéficas de fachada y operaciones criminales de bajo perfil. No necesitaban mantener fronteras. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué impacto práctico tiene esta evolución estructural para el contraterrorismo moderno hoy en día? Los informes sugieren que enfrentarse a una red descentralizada es muy distinto a combatir un protoestado. Los ataques con drones tienen un límite. Limitan la planificación, obligan a la cúpula a esconderse, pero no destruyen la red celular. Exactamente. Los analistas deben enfocarse en pasos prácticos más preventivos. Primero, recopilar inteligencia sobre dinámicas de regímenes locales e intervenir en áreas frágiles, lugares como Libia o Yemen, antes de que sirvan de santuario. Prevenir el colapso gubernamental. Y también los documentos hacen énfasis en incentivar reformas políticas y buena gobernanza, ¿no? Sí, porque la red se alimenta de quejas locales genuinas. Si las políticas de contraterrorismo no presionan para resolver la marginación o la corrupción estatal, siempre habrá terreno fértil para el reclutamiento. Y hay otra táctica recomendada que me pareció muy astuta. Aprovechar el conflicto interno entre ISIS y Al-Qaeda. Exponer la brutalidad de sus luchas internas ante la población civil, mostrar cómo se masacran mutuamente por poder territorial, desacredita por completo su narrativa extremista. Al recapitular este enorme bloque de información estratégica, queda una lección muy clara. Al contrastar ambos modelos, la estructura de red descentralizada de Al-Qaeda resulta ser mucho más sostenible a largo plazo que el modelo de protoestado de ISIS. Es que al vincular su éxito a la posesión de un territorio, ISIS selló su vulnerabilidad. Pierden la tierra frente a la coalición militar y pierden su principal atractivo y su financiación. El Estado colapsa. Al-Qaeda, al no depender de mantener fronteras, persiste como una idea diseminada. Es la diferencia entre intentar demoler un edificio y atrapar una nube. Y para cerrar esta exploración, propongo dejar una idea sobre la mesa. Algo para reflexionar. Adelante. O infraestructuras financieras invisibles, donde ni siquiera necesiten una identidad humana clara para mover capital o adoctrinar. Es una posibilidad aterradora. ¿Es posible derrotar una estructura que ya no existe en el plano físico? Es un desafío existencial para la inteligencia global. Queda la invitación abierta a seguir cuestionando el mundo que nos rodea y entender qué hay debajo de los titulares. Hasta el próximo análisis profundo.